buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de una de esas películas que demuestran que el terror no necesita de jump scares, litros de sangre, ni posiciones gritadas para ser profundamente perturbador. Hablo de The Innocents, también conocida como posesión satánica o suspense, estrenada en 1961 y dirigida por Jack Clayton. Basada en la inmortal novela llamada Otra vuelta de tuerca de Henry James, la película nos muestra a una joven institutriz contratada para cuidar a dos niños huérfanos en una enorme mansión aislada. Lo que parece un trabajo tranquilo, pronto se convierte en una experiencia marcada por visiones, presencias y una sensación de incomodidad constante. En su momento fue muy bien recibida por la crítica, aunque con el paso de las décadas su prestigio no ha hecho más que crecer hasta convertirse en una auténtica película de culto dentro del terror psicológico. Pero antes de continuar, ya saben lo de siempre. Suscríbanse al canal si les gusta el cine, el terror y las películas clásicas, analizadas con calma y cariño. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos videos porque vienen muchísimas reseñas interesantes. Recuerden también que pueden encontrarme en Twitter, Letterboxd, TikTok e Instagram. Todos los links están en la descripción. De verdad se los agradezco muchísimo porque somos un canal pequeño y cada like, cada comentario, cada video compartido, cada suscripción ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo. Así que gracias por estar aquí y por apoyar este espacio dedicado al cine. Y bueno, hablar de esta película también implica hablar de su director, Jack Clayton. Es sin duda uno de los directores británicos que quizás no son tan mediáticos como otros nombres de su generación, pero cuya sensibilidad visual y narrativa lo convierten en una figura importantísima. Clayton nació en Inglaterra en 1921 y comenzó trabajando detrás de cámaras antes de dar el salto a la dirección. Su debut fuerte llegó con Room at the Top en 1959, un drama que fue nominado al Oscar y lo posicionó inmediatamente como una voz a seguir dentro del cine británico. Más adelante dirigiría películas como The Pumpkin Eater, Our Mother's House, The Great Gatsby de 1974 y la curiosísima para mí Something Wicked This Way Comes para Disney. Clayton tenía un talento especial para explorar mundos emocionalmente complejos, relaciones humanas fracturadas y ambientes cargados de tensión silenciosa. Su cine jamás fue estridente, siempre apostó por la sutileza y justamente por eso en The Innocents encaja tan perfectamente su estilo y resulta tan especial dentro de su filmografía. Otro factor clave aquí son sus guionistas, especialmente el celebérrimo Truman Capote, que no necesita demasiada introducción para cualquier amante de la literatura y del cine. Truman Capote fue autor de obras fundamentales como Breakfast at Tiffany's y In Cold Blood, además de convertirse en una figura cultural enorme por su personalidad extravagante y su capacidad para diseccionar las zonas más oscuras del comportamiento humano. Junto a William Archibald, adaptó la novela de Henry James y aportó muchísimo esa capa de ambigüedad psicológica y emocional, y yo diría que hasta sexual, que define la película. Capote entendía como pocos el poder de lo sugerido y eso se nota en cada diálogo. Nada aquí es frontal, todo parece esconder una segunda lectura. William Archibald, por su parte, el otro guionista, ya había trabajado adaptando The Turn of the Screw, pero al teatro. Así que, vamos a decir así, conocía muy bien el material. Así que la combinación entre ambos para esta película, pues termina siendo brillante. Hablemos también de la novela. La película, perdón, está basada en la novela Otra vuelta de tuerca, novela publicada por Henry James en 1898 y considerada una de las obras fundamentales del terror literario. Si nunca la han leído, es una experiencia fascinante porque básicamente sentó muchas de las bases de este tipo de horror ambiguo, por decirlo así, que hoy en día sigue mostrándose, ¿no? Del horror ambiguo moderno, puedo decir así. La historia de James siempre ha girado alrededor de una pregunta esencial. ¿Los fantasmas son reales o estamos viendo el colapso mental de la protagonista? Y esa ambigüedad es precisamente lo que vuelve tan rica a esta adaptación.
La película respeta bastante la esencia del libro, aunque enfatiza más ciertos elementos visuales y simbólicos, especialmente la tensión sexual reprimida y la sensación de decadencia moral. Mientras la novela vive mucho del lenguaje y la subjetividad narrativa, la película aprovecha la imagen para construir paranoia. La trama sigue a Miss Giddens, interpretada por Deborah Kerr, una mujer profundamente religiosa, reprimida e inexperta, que acepta cuidar a Flora y Miles en Bly House, una enorme mansión aislada del mundo. Desde el inicio sentimos que algo no está bien. No hay necesidad de explicaciones exageradas. Es una película que trabaja desde lo sensorial. Las miradas demasiado prolongadas, el silencio incómodo, las canciones infantiles, las habitaciones gigantes y esos jardines aparentemente hermosos pero emocionalmente fríos. Todo contribuye a que el espectador entre en estado de alerta constante. Y aquí, pues, nos toca hablar de la inmensa Deborah Kerr, que carga gran parte del peso de la película sobre sus hombros. Kerr, para ese momento, ya era una actriz consolidada, gracias a títulos como From Here to Eternity, The Keen and I y Black Narcissus. Pero en The Innocents entrega probablemente la actuación más compleja de su carrera, en mi opinión personal, siendo Deborah Kerr una de mis actrices favoritas de todos los tiempos. Yo pienso que su Miss Giddens transmite fragilidad, represión, deseo, miedo, obsesión y una creciente pérdida de control emocional. Cada gesto, cada mirada y cada cambio en su voz parecen cuidadosamente medidos. Hay momentos en que logra ser profundamente empática y otros donde incluso genera inquietud. Los niños también son absolutamente fundamentales. Pamela Franklin como Flora y especialmente Martin Stephens como Miles son una auténtica pesadilla disfrazada de inocencia. Stephens ya venía a ser Village of Them, así que claramente tenía experiencia interpretando niños inquietantes, pero aquí está todavía mejor. Su mirada, su tono de voz y la manera en que parece comportarse como alguien mucho mayor que su edad hacen que cada escena con él resulte incómoda. Yo no exagero, estoy seguro que no exagero al decir que Miles sigue siendo uno de los niños más perturbadores de la historia del cine del terror, que creo que merece un poquito más de fama que la que tiene con este personaje. También tenemos en el reparto secundario a otros actores como Meg Jenkins, Peter Wingard y Michael Redgrave, quienes ayudan a construir esa red de secretos, rumores y silencios alrededor de la casa. Aunque tienen menos tiempo en pantalla, cumplen una función clave al alimentar el misterio sobre Peter Quinn y Miss Jessel, figuras ausentes pero omnipresentes. La película convierte a personajes muertos en fuerzas activas sin necesidad de mostrarlos demasiado. Y es ahí donde la película me rememora un poco en lo que es cómo mostrar la casa o la mansión como un personaje más y rememorar personajes omnipresentes a otra obra maestra que fue Rebecca de Alfred Hitchcock. En ese aspecto creo que encuentro muchas similitudes en ambas películas. En esos dos aspectos específicamente. Luego cada película va por derroteros diferentes. Esta película visualmente es una barbaridad. La fotografía de Freddie Francis es sencillamente espectacular. El blanco y negro aquí no se siente como limitación, sino como una herramienta expresiva absolutamente perfecta. Las sombras invaden espacios, la profundidad de campo genera tensión constante y la iluminación convierte cada pasillo, cortina y ventana en potencial amenaza. Hay planos para mí de una belleza impresionante, pero también profundamente inquietante. Yo creo que esta película, creo que hay unos trabajos por allí donde la han intentado colorizar. Yo creo que esta película en color perdería muy buena parte de su impacto. Uno de los grandes logros es también cómo entiende el terror como construcción atmosférica. Aquí no importa tanto el qué pasa, sino cómo te hace sentir. Desde los créditos iniciales, acompañados por esa inquietante canción infantil llamada Oh Willow Wally, la película te deja claro que estabas entrando en algo enfermizo y perturbador. Incluso hoy, 60 años después, sigue funcionando casi que a la perfección. Y es que más allá de fantasmas, esta película realmente habla sobre deseo prohibido, culpa religiosa y proyección psicológica. Miss Giddens no es simplemente una heroína enfrentándose a lo sobrenatural. También podría ser una mujer colapsando bajo el peso de sus propias neurosis. Esa dualidad hace que la película sea tan fascinante. Cada espectador puede salir con una interpretación distinta y a mí ese tipo de películas me encanta, que pueda debatir y ver diferentes interpretaciones con diferentes personas que las hayan visto. Y es que si hago
también destaca en esta película, que básicamente todo destaca, ¿no? Pero bueno, es precisamente su capacidad para resistir revisionados. No es una película de ver una vez y ya, por ejemplo. No, al contrario. Es el tipo de películas que mientras más revisitas, más capas encuentras, nuevos detalles visuales, diálogos aparentemente inocentes que adquieren otro significado, simbolismos escondidos y una ambigüedad narrativa brillantemente sostenida. Además, es imposible no notar su influencia posterior. Sin esta película, probablemente no existirían obras como Los Otros de Alejandro Amenábar, o buena parte del terror psicológico moderno centrado en atmósfera y ambigüedad psicológica. The Innocence es uno de esos pilares silenciosos sobre los que se construyó muchísimo cine posterior. Eh, por encontrar alguna pega, porque digamos que no es una película perfecta y bueno, son pocas las películas perfectas en la historia de cine. Las películas no tienen que ser perfectas tampoco. Pero bueno, digamos que su ritmo pausado puede ser una barrera para espectadores acostumbrados al terror moderno más inmediato o a otro tipo de ritmo, ni siquiera terror moderno, sino a otro tipo de ritmo, digamos un poquito más rápido, entre comillas. Aquí hay que entrar con disposición. No es una película para consumir distraído mirando el celular. No, señor. Exige atención, paciencia y dejarse absorber por su atmósfera. Pero si conecta con su propuesta, la recompensa es enorme. Así que en conclusión, The Innocent sigue siendo una absoluta joya del terror psicológico y una demostración de que el miedo más efectivo suele venir de aquello que no entendemos del todo. Es elegante, sofisticada, visualmente hermosa y profundamente inquietante. Deborah Kerr está magistral. Jack Clayton dirige con una precisión quirúrgica y el guión de Truman Capote aporta una riqueza psicológica extraordinaria. Para mí, sigue siendo una de las mejores, si no la mejor, película de casas embrujadas jamás hecha. Mi puntuación final es de 4,5 estrellas sobre 5. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Ya la han visto? ¿Creen que realmente hay fantasmas o todo ocurre dentro de la mente de Miss Giddens? Déjenmelo saber abajo en los comentarios, porque de verdad sus opiniones enriquecen muchísimo el canal. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.